todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Mayobaude. Capítulo 11. Al crecer, Jaune nunca había sido de los que llegaban temprano a clase. Todo lo contrario, de hecho. Cuando no llegaba a tiempo, siempre llegaba tarde. Así que tuvo una sensación bastante diferente cuando llegó a la clase del profesor Reinhardt unos buenos 10 minutos antes de la hora de inicio prevista. Se paró afuera de la puerta, recuperando sus nervios mientras se preparaba para entrar a la habitación solo con el oso de un hombre. Azel era la figura más confusa que jamás había conocido. El hombre trabajaba para Salem. Participó en ayudar y entrenar a los híbridos Grimm en su misión de infiltrarse y socavar a la humanidad. Y, sin embargo, Azel en el fondo no parecía ser malvada. No actuó mal. Azel no se deleitaba con el caos y la confusión que podría acarrear a la humanidad como lo hacía el profesor Bax. No le gustaba el engaño ni la manipulación de peones como el profesor Fall. Y ciertamente no era un loco desquiciado como el profesor Callous. No, Azel no se parecía en nada a ninguno de sus compañeros profesores aquí en la academia. Jaune se preguntó qué era exactamente lo que motivaba al hombre. ¿Cuál fue el incentivo para hacer su trabajo aquí? ¿Por qué sirvió a la monstruosa reina de los Grimm con tanta lealtad como el resto de ellos? Era ese desconocimiento lo que hacía que Azel fuera intimidante. Jaune conocía a los otros humanos y faunos que servían a la reina. Azel era un enigma. Un paso en falso podría ser el último del niño. Aún así, Azel también era su última y mejor esperanza en lo que esperaba lograr. El gigante al menos parecía poseer una pizca de humanidad. Compasión. Empatía. Fue Azel quien le dijo que encontrara algo por lo que luchar. Azel quien lo animó a entrenar de forma privada para mejorar sus probabilidades de supervivencia en esta escuela. Quizás estaría dispuesto a permitir que Jaune tuviera al menos una pequeña misericordia mientras estuviera cautivo aquí. Preparándose para la conversación que vendría, Jaune se empujó a través de la entrada y entró al salón de clases de Azel. El hombre estaba sentado detrás de su escritorio mirando lo que supuso era algún tipo de papeleo. Era cómico ver a un hombre tan monstruoso detrás de un escritorio como una especie de figura gerencial de nivel medio. Sin embargo, Jaune no se atrevió a esbozar ni la más mínima sonrisa. Azel levantó la vista cuando Jaune se acercó. Ark, gruñó. Había pasado tanto tiempo desde que Jaune escuchó su propio apellido. O el apellido de cualquiera que no fuera profesor, de verdad. De repente se dio cuenta de que nunca había escuchado el apellido de ninguno de sus compañeros de clase. ¿Los tenían siquiera? ¿Sabían siquiera quiénes fueron alguna vez? ¿Simplemente fueron despojados de sus apellidos cuando se convirtieron en los monstruos que son hoy? Profesor Reinhardt, Jaune asintió cortésmente mientras se acercaba al escritorio. El hombre parecía contento con dejar que cualquier trabajo que estuviera haciendo pasara a un segundo plano, prestando toda su atención a Jaune. ¿Cómo estás, chico? El hecho de que Azel le preguntara cómo estaba ayudó a tranquilizar a Jaune. Ayudó a confirmar que el hombre en realidad no parecía ser tan malo. Tal vez, solo tal vez, honraría la petición de Jaune. Estoy bien, dijo vacilante. Pensó en la otra noche. Noche de película. La forma en que Ruby pareció abrazarlo un poco más fuerte esa noche. Cómo había deslizado una de sus piernas entre las de él mientras se iban a dormir, otro gruñido reconoció su respuesta. Llegas temprano y tu grupo habitual no está presente. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Azel fue perspicaz. Tenía que darle eso al hombre. Normalmente, Jaune entraba a clase con Ruby y Weiss prácticamente colgando de él. A veces incluso literalmente también. Al final resultó que, la pelirroja tenía bastante apetito por los paseos a cuestas. Sabiendo cómo comían, no dudaría que ella también tuviera apetito por los lomos de cerdo reales. Me preguntaba si tal vez podrías hacerme un favor, preguntó nerviosamente. Esperaba que Azel no lo reprendiera inmediatamente. Que tendría razón sobre la humanidad del hombre. Que no resultaría ser el peor maestro de todos. Después de todo, decían que siempre eran los silenciosos los que eran bombas de tiempo esperando a explotar.
Azel se puso de pie, su enorme forma se elevaba sobre Jaune mientras salía de detrás de su escritorio. ¿Y eso es? Jaune respiró hondo. Aquí va. Me preguntaba si sería posible ponerme en contacto con mi familia, dijo en voz baja. Los ojos azules ni siquiera podían mirar el rostro de Azel por miedo a que perdiera los nervios. Solo una llamada de pergamino. O una carta. Algo para hacerles saber que estoy bien. Que todavía estoy vivo. Después de todo, piensan que estoy en una academia de cazadores. Los dientes se hundieron en su labio inferior mientras esperaba la respuesta de Azel. Se sentía como un hombre en juicio esperando el veredicto del jurado. Solo que en este caso Azel no solo era el jurado, sino también el juez y el verdugo. Conociendo este lugar, lo último bien podría resultar literal. Fue el profundo suspiro que salió de los labios de Azel lo que hizo que Jaune volviera a mirarlo. Ahora fue Azel quien miró hacia otro lado. Familia, dijo. Su tono sonaba cansado. ¿Tienes una familia, no? ¿Se atreverá a tener esperanza? ¿Sus palabras realmente tuvieron un impacto en el hombre corpulento? Sí, señor, confirmó. 7 hermanas y mis padres. Saben que estoy asistiendo a una academia de cazadores. Así que si no saben nada de mí durante meses, podrían pensar que estás muerto, terminó Azel por él. Jaune asintió. Sí. Una mano enorme se posó sobre el escritorio y Azel continuó mirando a cualquier lugar menos a Jaune. Murió en un ejercicio de entrenamiento, tal vez, reflexionó. Fue una explicación extrañamente específica, pero muy realista. Sí, algo así, estuvo de acuerdo Jaune. El niño siempre supo que morir de esa manera era una posibilidad real. Después de todo, los cazadores y cazadoras se ponen a sabiendas y voluntariamente en la línea de fuego por el bien de la gente de Remnant. Sin embargo, Jaune nunca se había dado cuenta de lo peligrosa que era la profesión. Había estado tan absorto en la idea de ser un héroe y estar a la altura de su apellido que nunca pudo comprender realmente a qué se habría enfrentado. Qué tonto e ingenuo había sido. Al vivir en esta academia durante semanas, después de haber estado expuesto a las mismas bestias que habría matado como cazador, Jaune se dio cuenta de lo lamentablemente poco preparado que habría estado. Había venido solo con la espada y la armadura que le proporcionó su familia. Sin aura. Sin apariencia. No está lloviendo. Irónicamente, este lugar le había dado las 3 cosas. Las mismas criaturas y personas con las que habría luchado le estaban enseñando cómo convertirse en un guerrero competente. La vida era realmente extraña a veces. ¿Puedes enviarles una carta?, dijo finalmente Azel, rompiendo el silencio ensordecedor que se había apoderado de ellos. Una carta. La leeré yo mismo para asegurarme de que no les alertes sobre tu verdadera situación. Los términos eran comprensibles. Fueron más que agradables. Era lo mejor que Jaune podría haber esperado fuera de una conversación cara a cara a través de la red CCT. Gracias, profesor. Esto significa más para mí de lo que pueda imaginar. Poder volver a hablar con tus seres queridos es algo que puedo imaginar muy bien, dijo crípticamente el hombre. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Jaune. Ahora sentía una extraña sensación de camaradería con Azel. Al final resultó que, el hombre entendió de dónde venía Jaune. ¿Y usted, profesor Reinhardt? ¿Tiene hermanos o hermanas? Una vez. En un instante, esa sensación de calidez fue reemplazada por un escalofrío como un relámpago que recorrió su columna. Oh. Lo siento. No lo sabía. Otro gruñido sonó desde la garganta de Azel. Toma asiento. Tus compañeros de clase llegarán en breve. Jaune miró el reloj y vio que, de hecho, era casi la hora de clase. Weiss probablemente sería la primera en llegar, dado su deseo de prosperar y tener éxito por encima de todo. Probablemente Ruby estaría muy cerca, ansiosa por reunirse con su descarriada compañera de cuarto. Jan, Blake y el resto aparecerían en algún momento. A partir de ahí sería solo un día más de clases. Otro día normal en este lugar extraordinario. Sabiendo que había entrado en un territorio incómodo con Azel, Jaune no dijo una palabra más mientras se giraba y se alejaba del escritorio del profesor.
No quería arriesgar lo que había ganado hoy aquí. La oportunidad de enviar una carta a casa. Para que su familia supiera que, al menos por el momento, estaba vivo y bien. Tenía que pensar en todas las cosas que quería decirles. Después de todo, es posible que nunca exista la oportunidad de recibir una segunda carta. Sé lo que prometí. Jaune odiaba esto. Sabía lo que había dicho, pero eso no era lo que quería hacer. Odiaba mentirle a las personas que sentía cercanas, odiaba ser el centro de atención y odiaba absolutamente tener que sentir que cada uno de sus movimientos y acciones estaban siendo juzgados de manera tan total. Que el más mínimo paso en falso haría que lo mataran, así como así. Entonces, ¿dónde empezamos? Jaune suspiró. Estaban en una sala auxiliar del castillo que parecía una prisión. Eran el mismo, el elegante y refinado Weiss, el poderoso y fornido Jan, la pequeña y linda Ruby Y. Bueno, no podía ver al último. Él ni siquiera sabía que ella estaba realmente allí. Pero él no dudaba que así fuera. En algún lugar, en aquella habitación prácticamente vacía, estaba Blake. Mirando. Espera. ¿Para qué? Jaune no tuvo respuesta. Las chicas habían acorralado a Jaune y lo arrastraron para recibir lecciones humanas, cómo mantener adecuadamente una forma humana. Aunque Jan, por supuesto, no parecía muy interesado en las lecciones en sí. Simplemente me gusta verte retorcerte. Además, tienes un gusto excelente para el porno, así que sé que estás bien. Jaune hizo una mueca. Ni siquiera tuve nada que ver con eso. Jan lo interrumpió con una fuerte palmada en la espalda, amortiguada por su aura. Él logró no tropezar mientras ella reía. Como si fuera a darle crédito a la gran ramita blanca. Acepta el cumplido, grandullón. A Weiss en particular no pareció gustarle la descripción. Tengo mucho don de cuenta, cerdos groseros. Un brillo entró en los ojos de Jan, la chica más grande acechando hacia Weiss. Weiss retrocedió, mirando a la rubia. ¿Qué estabas murmurando para ti misma en el sofá anoche, Weiss Queen? ¿Algo sobre cierto chico sospechoso que te destrozó por dentro? Weiss dejó escapar un sonido de descontento pero no refutó la afirmación. Entonces tengo una idea. Para mostrarle a Jaune que también funciona su entrenamiento, Jan miró a Jaune con los ojos rojos con párpados pesados. ¿Qué tal si nos deshacemos de esta ropa opresiva? Muéstrale lo que hay afuera, tiéntalo a ir. Salvaje en esas entrañas tuyas. Weiss se volvió hacia Jan y su dedo índice casi tocó la nariz de Jan. Ahora escucha, degenerado. Cuando honre a Jaune con mi carne desnuda, será en el momento y lugar que yo elija. Jaune parpadeó. ¿Cuándo? Weiss dejó escapar un grito, distrayéndolo, mientras Jan intentaba morderse el dedo que sobresalía. Pero Weiss, si no puede verte tanto como sea posible, ¿cómo puede juzgar si estamos siguiendo adecuadamente sus instrucciones? ¿Cómo sabemos que no has estado fingiendo todo este tiempo y que en realidad no puedes mantener completamente una apariencia humana? Weiss dejó escapar otro ruido indignado y Jaune se alejó de las dos discusiones. Ruby estaba apoyada en la esquina, con los brazos cruzados. Su mano esquelética y negra tamborileaba a lo largo de su miembro ligado a la carne. ¿Siempre son así? Ruby gimió. No tienes idea. Desde que éramos niñas, Weiss y Jan han estado compitiendo entre sí. Juro que a veces pienso que son hermanas. Jaune se preguntó sobre eso. ¿Cómo supo Ruby que ella y Jan eran hermanas otra vez? Entonces, ¿por qué no lo han hecho? No estaba seguro de cómo expresarlo. Los había visto a ambos entrenar ahora. Ninguno de los dos cedió, ambos derrotarían al enemigo más débil. ¿Entrenado? Ruby parpadeó. Han practicado mucho. Quien gana generalmente se reduce a quien golpea primero al otro. Por lo general, lo que realmente importa es por qué están practicando. Volvió la cabeza, claramente confundido. Pero ambos todavía están vivos. Ruby se rió. Oh, Jaune, no tenemos que matar a las personas con las que entrenamos. Jan y Weiss, no se odian. Los gritos desde la esquina aumentaron de tono. Honestamente, nunca he visto híbridos más amigables que ellos dos.
Jaune parpadeó mientras Ruby hablaba, preguntándose si ella tenía la misma definición de amigable que él. Si me preguntas, pueden ser francamente afectuosos entre ellos. Y tus pechos son tan grandes que ni siquiera puedes ver tus feos pies. ¿Quién querría eso? Sí, bueno, al menos no tengo que tener un trasero tan respingón, tan apretado que podrías hacer rebotar una moneda de dinero humano en él. Ruby puso los ojos en blanco. Solo abrázate ya. Un no. Simultáneo. Fue la respuesta. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia Jaune. ¿Ves lo que quiero decir? ¡Qué vergonzoso! Jaune miró fijamente a la chica más joven. No entiendo a ninguno de ustedes. Hemos llegado a un acuerdo. La voz de Weiss llamó su atención de inmediato. Ruby se animó mientras saltaba a su lado. Weiss y Jan estaban uno al lado del otro, con los brazos en jarras. Jan sonreía de oreja a oreja, una sombra oscura cubría la expresión enojada de Weiss. ¿Estaba sonrojada? Como he hablado con la molesta cerda con pelo demasiado grueso que no puede cuidar adecuadamente, Weiss respiró hondo, nos desnudaremos hasta quedar en ropa interior. Para determinar adecuadamente que también logramos parecer humanos. Creo que es absurdo, pero si ayuda a demostrar mi figura superior, que así sea. Antes de que Jaune pudiera explicar adecuadamente lo que Weiss acababa de decir, Jan habló. Como dijo la dama sin estatura y con menos clase, nos estamos desnudando. Así que disfruta del espectáculo, chico amante, y asegúrate de devolvernos el dinero de la misma manera. Él parpadeó. Esto es una locura. Ruby, diles que esto es estúpido. El silencio seguido por el sonido de la ropa alborotada llamó su atención cada vez más preocupada. Ruby. Ruby lo miró, con la capa ya quitada y en sus manos, con una mirada que él no había visto antes en su rostro. Sus mejillas estaban oscurecidas, como las de Weiss, y parecía estar mirándolo como si fuera una comida. Una brillante sonrisa adornó sus rasgos. No lo sé, suena divertido. Sus ojos se entrecerraron mientras su sonrisa se ampliaba. Vamos a intentarlo. ¿Qué pasaba con estos híbridos y su aversión a la ropa? A Ruby le gustaba dormir desnuda antes de que él la detuviera. Aparentemente Jan a veces se olvidó de usar una camisa. ¿Y ahora todos iban a desnudarse voluntariamente para mostrar su humanidad? La cabeza de Jaune se giró hacia Weiss, su único bastión de cordura. Vamos, tienes que aceptar que esto es. Solo para ser cortada cuando su vestido cayó al suelo, con la cola de caballo levantada. Aunque llevaba ropa interior, era de un blanco extremadamente pálido, casi mezclándose con su piel. Era casi como si no llevara nada puesto. Weiss lo fulminó con la mirada y se cruzó de brazos. ¿Qué? No me mires fijamente, sirviente. Sí, Jaune, la voz de Jan lo tomó por sorpresa. Al mirar hacia arriba, inmediatamente recordó que la chica rubia tenía increíbles activos. Dirige esa mirada lujuriosa a algún lugar más apreciativo. El niño tropezó hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esto fue casi demasiado. A Jan lo había visto desnudo antes, en un ambiente mucho más íntimo, pero a Weiss era otra cosa. Su forma ágil, poderosa pero compacta, se había enrollado contra la de él en la oscuridad de la noche. El calor aumentó incontrolablemente mientras retrocedía a otro paso. En algo suave. Ruby se rió. Vamos. Tan austeros como los de su hermana, los ojos de Jaune casi se salen de sus órbitas. Es tu turno. No importaba cuántas veces había visto el suave y maravillosamente terso cuerpo de Ruby. Probablemente podría verla a ella, a Weiss y a Jan desnudándose todos los días por el resto de su vida y nunca se acostumbraría a ello. Levantando las manos, Jaune comenzó a retroceder. Nunca estuve de acuerdo con esto. Weiss resopló. Como si fuera necesaria su conformidad. Ruby se rió de nuevo, pasando uno de sus cuernos por su brazo. Vamos Jaune, no morderemos. Los cuernos de Jan se deslizaron alrededor de su cuello, uno a cada lado, y su aliento era caliente y pesado en su espalda. No, a menos que lo pidas. Jaune, sin estar seguro de si quería luchar contra esto, abrió la boca de nuevo.
Cualesquiera que fueran las palabras de desafío que había pronunciado, murieron en su garganta cuando la sensación del tercer cuerno, perteneciente a Weiss, le provocó escalofríos en la espalda. Weiss buscó debajo de su amada sudadera con capucha y la camisa que llevaba debajo y levantó la prenda. Ruby, moviéndose en conjunto con ella, lo enganchó entre sus dos cuernos. Jan retrocedió el tiempo suficiente para permitir que los dos arrojaran las prendas de vestir en un montón a un lado. Jan rápidamente tomó su lugar nuevamente, ahora empujando a Jaune hacia adelante contra la pared, presionando la parte superior de su cuerpo contra el de él. Intentó desesperadamente ignorar la suave y ardiente sensación de su cuerpo contra el suyo. Weiss miró su cinturón. Ruby ya se estaba moviendo hacia abajo para ir a trabajar, cuando rápidamente se desabrochó los pantalones y, trabajando alrededor de Jan lo mejor que pudo, se los quitó. Liberándose de Jan, vestido solo con sus boxers por modestia, Jaune aplaudió. Bien, bien. Tenía que recuperar el control de la situación. Bueno. Tragando saliva, con la garganta seca como cualquier desierto que se pueda nombrar, trató de no dejar que su mirada se detuviera demasiado en ninguna chica. Ni por su propia valoración desnuda de su cuerpo. La lujuria descarada de Jan, el juicio ardiente de Weiss y lo que solo podría describirse como pura hambre de Ruby. Jaune juntó las manos y trató de retirar las cosas. Entonces, creo que lo sé, su cabeza daba vueltas. Esto fue demasiado. Creo que, ¿no deberíamos volver a nuestras formas humanas? Weiss levantó la mano como si estuviera en clase. Jaune asintió distraídamente. Sí, eso hace. Inmediatamente se arrepintió de sus palabras. El color cálido superó la carne monstruosa, los cuernos de Jan se convirtieron en la mitad de su longitud y su aterrador brazo desapareció por completo. El cabello rubio brilló más para Jan y, en orden, los ojos rojos se desvanecieron a lila, azul helado y plata esterlina. Eran magníficos en sus verdaderas formas híbridas. Ahora, era algo completamente distinto. Sabía, incluso si Jan no hubiera dejado escapar un silbido, que su cuerno inferior estaba en posición de firme orgullo y dolor. Su respiración se produjo en ráfagas superficiales. Ruby todavía tenía problemas para que sus cuernos desaparecieran, algo que Jan reflejó. Jaune trató de concentrarse en eso, las ligeras imperfecciones. Las cosas en las que podría ayudarlos. Miró a Weiss para juzgarla plenamente y no encontró nada. Ella era, lamentablemente, perfecta. ¿Cuánto tiempo, puedes? ¿Cuánto tiempo eres capaz de mantener tu forma humana, Weiss? Weiss inclinó la cabeza, recordándole mucho a Jaune a un cachorro. Un cachorro muy sexy. Un cachorro muy sexy que pensaba que sabía más de lo que sabía y le daba ganas de simplemente empujarla contra una pared y. Esta metáfora rápidamente se estaba yendo de las manos. Alrededor de 2 horas. Más o menos. Sin embargo, cuando nos estemos infiltrando, necesitaremos mantener nuestras formas por mucho más tiempo. Jan asintió. Weisboar tiene razón. En Beacon, tendremos que estar rodeados de humanos durante largos periodos de tiempo. Va a ser un asco. Luego, su brazo explotó en su miembro Grim. Jan se aferró a él como si intentara abrazar su propio brazo. Amo tanto a mi bebé. No puedo soportar tenerlo alejado por tanto tiempo. ¿A él? Jaune sabía que había una historia allí. Jan asintió de nuevo. ¿Sí? Mi brazo es una fusión de 2 beringels o algo así. Esa fue mi mutación. Semiconsciente, capaz de actuar por sí solo para mis mejores intereses, es el mejor. Jaune conocía ese término. Beringel, eso era algo a lo que Batch se había referido. Un tipo de Grim. ¿El gorila? Jaune miró a Ruby a donde normalmente estaba su brazo esquelético. Ya estaba perdiendo su salón humano. Entonces tus diferentes extremidades son en realidad un subconjunto de Grim. Ruby parecía extrañamente a la defensiva ante eso. Bueno, sí, pero no te preocupes por eso. Weiss dejó escapar una risa altiva, distrayendo a Jaune. Por eso soy el niño superior. Soy el único híbrido que se sumergió en los estanques del Renacimiento y emergió casi tan perfecto como Salem. Jan resopló. Sí, tú y Cardin.
Le hizo mucho bien. Weiss miró a su compañera rubia. No insinúes que me parezco en algo a ese jabalí. A diferencia de él, soy perfectamente capaz de defenderme contra gente como tú. Este ida y vuelta hizo que Jaune recordara algo. Algo sobre Cardin y Jan. Podría haber jurado haber escuchado algo al respecto cuando él y su grupo rodearon a Weiss, aunque Ruby había estado hablando sin parar. Jan, Cardin y tú. ¿Tienen una historia? Las tres chicas presentes comenzaron a reír, poniendo nervioso a Jaune. No era frecuente oírles compartir la alegría. Ruby fue la que respondió primero. Solo échale un vistazo en el vestuario en algún momento. Lo entenderás. Él trató de refrescarse conmigo, así que lo puse en su lugar. Jan tenía su mano humana en su cadera todavía muy desnuda, con una sonrisa engreída en su rostro. Jaune volvió a mirar a Weiss. Ella es de quien recién te recogiste, ¿no? Weiss carraspeó y miró hacia otro lado, negándose a confirmar o negar. Jaune negó con la cabeza. Estas tres. ¿Qué iba a hacer? Entre risas y alegría compartida, Jaune notó algo. El color de Ruby había regresado y, si no se equivocaba, sus cuernos también se habían encogido. Sus ojos se abrieron como platos. Ruby. Te ves más humana. Ruby saltó hacia atrás sorprendida. ¿Qué? ¿Lo soy? Es contagioso. Eso es algo bueno, huye. Espetó Weiss. No soy un idiota. Jaune suspiró. Ella quiso decir idiota. Weiss abrió la boca para reprenderlo. ¿Querías decir idiota? No me respondas. Weiss se conformó con una mirada furiosa y volvió a cerrar la boca. Tendría más noticias de ella más tarde. ¿Qué es un idiota? Es una persona a la que admiras mucho. Jan respondió rápidamente. Gracias, Weiss. Tú también eres mi idiota. No me engañes. No puedes escapar de mi locura. Jaune miró fijamente mientras los dos comenzaban a perseguirse como niños, discutiendo juguetonamente de un lado a otro. Jan se deslizó junto a él y les hizo un gesto de asentimiento. Asqueroso a la vista, ¿no? Jaune negó con la cabeza. Híbridos. Solo que, se dio cuenta, los cuernos de Rubia habían desaparecido por completo. Al jugar y compartir emociones positivas, ella había dominado su forma humana. Sus ojos se abrieron y abrió la boca para llamarla, cuando Jan puso un pesado brazo alrededor de su hombro. No lo señales. Weiss es demasiado tonto y Ruby aún no lo entenderá. Pero lo tienes, muchachote. Cuanto más humano te sientas, más humano podrás parecer. Buen truco, ¿no? Él volvió a mirarla. ¿Cuánto tiempo hace que conoce? Pocos años. Tener algo que cuidar, te cambia. Incluso si lo odias, no puedes evitarlo. Es por eso que se me permitió ir a una misión menor, donde recogí mi escopeta de bebé. Oh, deberías haber visto la cara de Weiss. Ella aún no la ha roto, mira, no sabe que puedo parecer perfectamente humana si lo intentara. Ella se abre camino con fuerza bruta como lo hace con todo. Quería reírse. Como si Jan tuviera derecho a acusar a cualquiera de utilizar la fuerza bruta para lograr sus objetivos. Terco como una mula, ese. Jan lo miró de arriba a abajo. Me encantaría saber cómo lo descubriste. ¿Y cuándo? La boca de Jaune se secó de nuevo, lo que empeoró cuando Jan lo acercó. El calor de su cuerpo irradiaba de ella en oleadas, nublando su cerebro. Eso fue, hasta que el chorro de agua helada, que era el tentáculo afilado de Blake, lo golpeó con toda su fuerza, corriendo desde la parte posterior de su cabeza hasta su pierna izquierda. Blake se volvió rápidamente y estaba allí. Simplemente, parado ahí. Con el tentáculo retraído, Blake no se escondía en absoluto. No estaba en algún rincón distante ni metida en algún lugar donde no podría haber cabido. Su bata colgaba suelta alrededor de su cuerpo, moviéndose de una pierna a la otra. Una oreja de gato se movió mientras saludaba a Jaune. ¿Puedo mostrarte mi forma humana? Algo en esas palabras era siniestro. Colgaban, preñadas, listas para estallar con algún terror desconocido. Jaune notó que Jan se había alejado. Él asintió tentativamente. Una ligera neblina púrpura se apoderó de la forma de Blake, los ojos rojos se disolvieron en un ámbar brillante.
Horribles cicatrices se derritieron hasta convertirse en carne suave y prístina, incluso cuando los tentáculos parecieron también disolverse. Jaune se dio cuenta de que se veía diferente a cómo cambiaron las otras chicas. Quizás un producto secundario de que ella sea la más nueva cambiada. Ante él estaba una hermosa joven con cabello negro salvaje, 2 orejas de gato negro encima y un cuerpo firme y hermoso parcialmente escondido detrás de una bata. Si tenía que ser honesto, Ruby y Waze todavía eran más bonitas para él, pero la forma en que sus piernas se llenaban a partir de los palos desnutridos que habían sido y la exótica mezcla de diferentes rasgos. No podía negar que se veía bien. Más que eso, parecía atractiva. Seductor. El aliento de Jaune se quedó atrapado en su garganta cuando ella lo miró a los ojos. Lo arrestaron, lo sacaron. Todo en ella llenó su cabeza con una neblina púrpura. Sin querer, Jaune dio un paso tembloroso hacia la mujer. No pudo detenerse. Ella era algo en ella era simplemente, que él ni siquiera podía parpadear. No podía quitarle los ojos de encima. Ella sería el paraíso para tocarla. Quería abrazarla. Gracias a los dioses estaba vivo para presenciar tanta belleza. Una mano temblorosa se acercó a su mejilla prístina. Solo para que Jan se lo arrebatara con su extremidad gigante. Jaune comenzó a gritarle, tomándolo de manera tan brusca y repentina, cuando Blake desapareció. Desde el interior de lo que había pensado que era Blake surgieron los tentáculos demasiado familiares, destrozando la ilusión que tenía ante él. Jan estaba gruñendo cuando el verdadero Blake avanzó, todavía tan monstruoso como siempre. Siempre arruinas mi diversión. Jan le gruñó en respuesta. Él no es tu comida. Él venía a mí de buena gana. Blake golpeó su miembro con tentáculos contra el suelo, cavando un surco profundo. Tu clon de sombra lo estaba hechizando. Como cualquier otra presa con la que te encuentres con esa maldita semblanza tuya. Una risa aguda llenó el aire. No estés celoso, Jan, solo porque está mucho más interesado en mi carne perfecta. Disculpe. La voz de Waze cortó el aire como un cuchillo cuando se interpuso entre los dos. Si hay alguien perfecto por aquí, con el tiempo seré yo. Tú, monstruo fauno. Ni siquiera eres digno de pulir mi trono. Blake soltó una carcajada. Sigue insultándome, princesa. Solo haces que tenga más hambre. A diferencia de ti, no tengo que trabajar para llamar su atención. Todo lo que tengo que hacer es mostrar una pequeña pierna y mi Jaune viene babeando por un pedazo. Una pequeña cosa subdesarrollada como tú. De repente, para total horror de Jaune, Blake estaba detrás de Waze. El Blake que había estado hablando con ella se desvaneció como sombras. Él simplemente te partiría por la mitad. Yo podría hacer eso por él, si quieres. Blake siseó mientras una capa roja se envolvía alrededor de su cabeza. Ruby pasó de un salto, arrastrando a Blake hacia la puerta con ella. Enviando al híbrido agitándose hacia el pasillo oscuro, que Jaune estaba seguro había sido iluminado cuando llegaron aquí, Ruby volvió a ponerse la capa con una floritura. Quedarse fuera. Volviendo a mirar a Jaune, ella sonrió. Lo siento. Cada vez que Blake enciende su aura, se pone un poco rara. Jaune asintió tontamente. ¿Blake tenía aura? ¿Podría ser más rara? Rezó para no descubrir nunca lo que eso significaba. Creo que hemos terminado por hoy. Waze estaba mirando al suelo mientras Jan y Ruby se vestían. Jaune no pudo evitar acercarse a ella. ¿Estás bien? Bajó la voz hasta convertirla en un susurro para que Jan no pudiera oírlo. Ángel de nieve. Necesito ir a hablar con alguien. Eso fue todo lo que dijo antes de recoger su ropa y marcharse. Jaune miró, sin saber qué decir. Ni siquiera estaba seguro de qué le pasaba. Aún así, hoy aprendió algo valioso. Para poder permanecer en forma humana, tuvieron que abrazar emociones más humanas. Esa podría ser la clave de todo. Para Waze fue como un déjà vu. No es la primera vez esta semana que fue a ver a un maestro. Fuera para otra clase de lección privada. Lo primero había llevado a lo segundo. Esperaba que fuera igualmente productivo.
El profesor Fall era la autoridad de la academia a la hora de infiltrarse en los reinos humanos. Con la infiltración surgieron una serie de habilidades y métodos específicos. La seducción estaba en esa lista. Era apropiado para una mujer joven y hermosa como Cinder. Era igualmente apropiado para un híbrido aún más joven y hermoso como Weiss. Weiss todavía recordaba la forma en que Jaune la había mirado el primer día que se conocieron. Cuando había contemplado su perfecta forma humana en la cafetería. También recordó la forma en que él había mirado a Black en su propia forma humana. Fue completamente inaceptable. Sus ojos deberían haber sido para ella, y solo para ella. Después de su última lección de tutoría juntos, Weiss tenía claro que se estaba quedando atrás. Estaba claro que tenía que aumentar su nivel de agresión. Si había algo de lo que sabía que era plenamente capaz era de ser proactiva. Su estatus como la mejor estudiante de la academia refleja esto. No es que fuera una competencia ni nada por el estilo. Weiss sabía que ella era sin duda el híbrido más hábil y atractivo que existía. Eso incluía a Black y sus tentáculos. Yang y su monstruoso brazo. Su belleza provenía únicamente de su cuerpo natural. No había defectos físicos ni mejoras en ella. Ninguna pieza artificial la contaminó. Su forma perfecta rivalizaba incluso con la de la propia Salem. Sin embargo, estaba claro que todavía tenía mucho que aprender. Eso no le molestaba, ya que asistía a esta academia por una razón. Ella estaba aquí para aprender. Para convertirse en lo mejor que podía ser. Si eso significaba tomarse un tiempo de su día para visitar a un maestro y ampliar su fuente de información, entonces estaba dispuesta a hacerlo. Weiss apretó la película contra su pecho mientras se acercaba a las habitaciones de Cinder. Había muchas preguntas que ella tenía al respecto. No el primero, hubo más. Más historias reales sobre plómeros humanos y propietarios de faunos que elaboran planes de pago creativos para sus servicios. Pero tal vez esa fuera la mejor pregunta formulada al profesor Callous. Después de todo, él era el proveedor de películas para los estudiantes. Al menos para ella y el difunto Nolan. Su puño golpeó ligeramente la puerta y Weiss dio un paso atrás. Su cabeza y su cuerno estaban en alto a la espera de su próxima conversación. Una conversación sobre la seducción. Sobre el apareamiento. Temas abordados en la película, pero que aún no habían discutido en clase. Cinder lo sabría todo al respecto. Cinder podría enseñarle todo lo que necesitaba saber. La puerta se abrió para revelar a la mujer de cabello negro. Ardientes ojos dorados la miraron, sin revelar ninguna emoción como de costumbre. Cinder no sentía ninguna reverencia por los hijos de Salem. Era fría y pragmática, rasgos que Weiss sentía que podía admirar. La eficiencia despiadada le hablaba mucho más que los juegos y la teatralidad. Weiss, saludó Cinder. ¿Cómo puedo ayudarte? Profesor Fall, comenzó Weiss mientras ajustaba su postura. Tenía la espalda recta y los hombros rígidos mientras miraba a la mujer más alta. Deseo hablar contigo sobre un asunto importante. Una pausa y un suspiro después, Cinder asintió una vez. Muy bien. Por favor, pasa. Weiss siguió a la mujer al interior y encontró una habitación sencilla. Weiss aprobaba su manera de vivir. No hubo baratijas ni condecoraciones personales. Sin desorden. No se permiten muebles ni posesiones excesivas. Solo lo básico. Una cama y una cómoda. Un escritorio y una silla. Cinder la llevó hasta dicha silla y le indicó que tomara asiento. Ahora bien, continuó la mujer. ¿Esto tiene algo que ver con nuestras lecciones? Lo hace. Y no podría haber esperado a mañana. Weiss negó con la cabeza. No. No se trata del material que estamos cubriendo actualmente. ¿Oh? Preguntó Cinder, sonando un poco más interesada que antes. Digas. Con un suave movimiento de cabeza, Weiss levantó la película que Tyrian le había dado para que Cinder la viera. Me gustaría saber más sobre esto, afirmó con absoluta seguridad y confianza. Un par de ojos brillantes se abrieron por una fracción de segundo, y un repentino pico de negatividad irradió de su profesor. Tyrian, gruñó. Sí, confirmó Weiss.
El profesor Callous me proporcionó este material de aprendizaje. Esperaba que tal vez pudieras explicar ciertas cosas en él. Cinder se pellizcó el puente de la nariz. Material de aprendizaje, susurró con incredulidad. Si me pides que vea esa película contigo, me temo que debo rechazarla. Weiss estaba de acuerdo con eso. Después de todo, ella misma ya lo había visto 2 veces. No hubo necesidad de verlo más. Eso está perfectamente bien. Simplemente me preguntaba si podrías repasar adecuadamente el acto del apareamiento humano conmigo. Después de todo, eres el experto de la academia en el tema. La nariz de la mujer se arrugó. ¿Apareamiento? Ella preguntó. Tenía la impresión de que tú y Jaune ya estaban participando en, ¿cómo lo expresaste? Actividades personales uno a uno juntos. De hecho lo eran. Cocinar el desayuno con Jaune era una de sus actividades diarias favoritas. Aún así, no tenía nada que ver con el tema que nos ocupa. Oh, sí, muchísimo, confirmó Weiss. Todas las mañanas. Si bien él es bastante bueno para satisfacer mi hambre, a veces también deseamos probar cosas nuevas. Especialmente ahora que Ruby se une a nosotros. Otra oleada de emociones negativas surgió de Cinder, lo que provocó que la atención de Weiss se centrara completamente en ella en lugar de en la película que tenía en las manos. ¿Tú y Ruby con él, al mismo tiempo? Sí. Para ser honesto, es bastante irritante para ella entrometerse en mi tiempo personal con Jaune. Sin embargo, él encuentra tiempo para revolver nuestros huevos. Ahora, debe ser bastante agotador. Él conoce su lugar, afirmó Weiss con altivez. Y él sabe que si me voy insatisfecho lo empalaré con mi cuerno. No tenía idea de que estuviera interesado en ese tipo de juego. No lo llamaría interesado, aclaró el híbrido. Naturalmente, no le gusta que le den un fuerte empujón, pero hay que tomar ciertas medidas para recordarle su lugar en el gran orden de las cosas. Duelo de cuernos o no, sus demostraciones de dominio seguían siendo importantes. Desde el primer día, se había dado cuenta de que a él no le gustaban sus golpes de cuerno. ¿Y quién lo haría? Era un cuerno largo, afilado y glorioso capaz de ensartar tanto a humanos como a híbridos. El hecho de que Jaune nunca hubiera hecho nada para contrarrestar o detener sus ataques solo le hizo darse cuenta de una cosa. Temía su cuerno. Él estaba debajo de ella en el orden jerárquico. Él era suyo para dominar. Oficial o no, le pertenecía a ella. No a Blake. A Ruby no. Nadie más que ella. Y ella tomaría lo que era suyo. Suficiente. Dijo Cinder de repente, levantando las manos para enfatizar la palabra. La negatividad que irradiaba de ella era palpable. Weiss se preguntó por qué. Weiss, continuó diciendo en voz baja después de recomponerse. Si tú, Jaune e incluso Ruby ya están participando en este tipo de actividades, entonces, ¿qué otro consejo necesitas de mí? Era vergonzoso por decirlo menos, pero Weiss podría haberse equivocado un poco en los detalles exactos en lo que respecta al apareamiento. Ya no le había explicado lo que estaba pasando en la película una vez que Ruby y Jaune los dejaron, pero Weiss todavía estaba un poco confusa en los detalles. Por eso estaba aquí hablando con Cinder en este mismo momento. Me han hecho creer que el apareamiento es un acto en el que un hombre apuñala repetidamente a su pareja con su cuerno inferior, ¿correcto? No sabía muy bien cómo calibrar la reacción de Cinder. La mujer exhaló y se giró, parándose junto a la ventana. Poseo la mitad de los poderes de una doncella, y esto es a lo que me han reducido. Weiss no sabía que era una doncella, pero parecía importante. Ella ladeó la cabeza con curiosidad. Profesor. Cinder se volvió para mirar a su alumno. Después de un ligero movimiento de cabeza, continuó. Nada, Weiss. Nada. Sí, tienes razón en tu descripción del apareamiento. O como lo llaman los humanos, sexo. El cuerno inferior, como tú lo dices, se llama pene. Es importante que recuerdas estos nombres para cuando vivas entre humanos. Pene. Qué palabra más rara. De todos modos, Weiss tomó el consejo en serio. De hecho, era importante poder imitar el comportamiento humano.
Como maestra indiscutible de la jerga entre sus compañeros, seguramente recordaría el pene. Entiendo esta parte del proceso. Pero ¿cómo este acto resulta en la creación de un niño? La parte inferior del pene causa tanto daño que el sistema de curación de la mujer se confunde y construye una versión completamente nueva de sí misma. ¿Temes que el cuerpo haya sufrido demasiado daño como para salvarlo? Durante varios segundos, Cinder la miró fijamente. Durante varios segundos más ella simplemente parpadeó. Quizás su maestra quedó impresionada por su capacidad de razonamiento deductivo. Después de todo, adivinar correctamente en el primer intento era una hazaña bastante impresionante para cualquiera. Incluso el mejor estudiante de la academia. Supongo que tiene sentido que nunca te hayan enseñado adecuadamente sobre los pájaros y las abejas, dijo Cinder con un suspiro. ¿Pero por qué la educación sexual recae sobre mí? ¿Hay pájaros involucrados? Weiss preguntó confundido. Entonces se dio cuenta. Todo tenía perfecto sentido. Ella había estado en lo cierto todo el tiempo. Por supuesto. La agachadiza. ¿Agachadiza? Weiss asintió con fuerza. Sí. Ahora bien, ¿dónde encajan las abejas en esto? Esta era una información nueva y fascinante. Weiss estaba encantada de haber tenido razón acerca de que la agachadiza era parte del proceso de apareamiento. ¿Pero las abejas? ¿Te gustan los lanceros? No tenía idea de cómo encajaban en la ecuación. Weiss, comenzó Cinder lentamente. Parecía cansada. La forma en que cerró los ojos y se frotó las sienes con los dedos pareció confirmar las sospechas del híbrido. Parece que realmente necesitamos tener una conversación adecuada sobre esto. Una que no involucre el material cubierto en eso, asintió hacia la película que Weiss sostenía. Weiss lo apretó más contra su pecho, temiendo que Cinder no lo aprobara. Que podría arrebatarle el maravilloso documental. ¿Qué tenía de malo, de todos modos? Después de todo, era una descripción perfecta de la sociedad humana y el apareamiento. Si el contenido de esa película no era educativo, ella no sabía que lo era. Me encantaría recibir una lección adecuada, asintió Weiss con entusiasmo. ¿Empezamos ahora? Se levantó una mano y silenció a Weiss antes de que pudiera hacer más preguntas. No. No ahora. Pero pronto. Tengo discípulos que serían mejores que yo con esta conversación. Sí. Adolescentes humanos reales que me sirven y que estarían más que dispuestos a hablar contigo. Weiss sintió que se le hinchaba el corazón. Humanos de su edad que estarían dispuestos a ayudarla a aprender más sobre el sexo. ¡Qué sueño hecho realidad! Gracias, profesor Fall. Entiendo que usted ya está bastante ocupado con su propio trabajo, por lo que sería un honor para mí si sus discípulos nos ayudaran en este asunto. Efectivamente. Ahora, hasta que lleguen, no volvamos a hablar de este asunto. Después de todo, debemos centrarnos en el plan de estudios actual. Cinder tenía razón. Por mucho que quisiera aprender más sobre el proceso de apareamiento humano, solo con fines estrictamente educativos, de hecho tenía el material habitual en el que centrarse. Gracias por su tiempo, profesor, dijo Weiss con una cortés reverencia. Espero conocer a sus asociados. Y estoy seguro de que estarán absolutamente encantados de conocerte para esta conversación. Weiss asintió y se preparó para darse la vuelta y marcharse. Que tenga buenas noches, profesor. Un zumbido cansado fue lo que recibió a cambio. Cinder debía haber estado cansada. Weiss se sintió un poco mal por molestarla. Sin embargo, había un nuevo impulso en su paso cuando salió de la habitación de la mujer y caminó por el pasillo. Siempre sediento de conocimiento, Weiss se había comprometido a aprender aún más. Para aprender más que Ruby, Black e incluso Jan. Y con ese nuevo conocimiento ella, no sabía muy bien qué haría con ese conocimiento una vez que lo aprendiera. Todo lo que sabía era que quería aprender. Después de todo, el conocimiento era poder. Eso era lo que siempre decía el profesor Bax. Poder para dominar. Poder para tener el control. Incluso sobre los más fuertes de sus compañeros.
La película Faunus Feber todavía estaba apretada con fuerza en sus diminutas manos. Quizás debería hacer otra visita al profesor Callous pronto. Ella deseaba más material educativo. Otra noche de cine sería divertido. Por otra parte, incluso si lo viera solo, todavía había mucho conocimiento que se podía extraer de él. ¿Qué día tan productivo había sido? Ruby estaba terminando de secarse después de salir de la ducha. Estaba agradable y limpia, olía a una especie de flor extraña gracias al champú que usaba. Fue bastante agradable, y Jaune estuvo de acuerdo cuando ella le preguntó al respecto. Si él pensaba que olía bien, ella seguiría usándolo. Ella, por el contrario, prefería los olores naturales. El olor natural de su cuerpo en particular era agradable. Era una de las razones por las que le encantaba acurrucarse tan cerca de él cuando dormían. Su maravilloso aroma. Sus fuertes brazos alrededor de ella la hicieron sentir cálida. Seguro. No podía entender por qué la hacía sentir bien. Después de todo, ella era una depredadora suprema. No tenía enemigos que fueran una verdadera amenaza para ella. Incluso los más fuertes de sus compañeros como Jamie Weiss nunca desearían matarla. Sin embargo, en algún nivel primario, el abrazo protector de su mejor amiga y su compañero de cuarto la hacía sentir bien. Hubo momentos en los que desprendía olores particularmente fuertes, a menudo cuando ocurrían situaciones extremadamente violentas o estresantes. Se preguntó si era algún tipo de feromona natural producida por el cuerpo como resultado de la respuesta de lucha o huida. Después de vestirse con su ropa interior y su camisa vieja, Ruby salió a su habitación para ver a Jaune sentado en el escritorio. Tenía un bolígrafo en la mano y escribía algo en una hoja de papel. Ella se acercó sigilosamente detrás de él, sus suaves pies no hicieron ningún sonido sobre el piso de madera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella mientras miraba por encima de su hombro. Él saltó levemente sorprendido ante el sonido de su voz. Dejando el bolígrafo, se giró para mirarla. Solo escribiéndole una carta a mi mamá, por alguna razón se interrumpió después de pronunciar esa última palabra. Sus ojos azules se abrieron como platos por una fracción de segundo y se alejó de ella. La lengua de Ruby salió disparada para humedecer sus labios. Ese olor familiar suyo pareció aumentar de intensidad nuevamente. «¿Mamá?», preguntó con curiosidad, antes de que finalmente se diera cuenta. «Oh, ¿te refieres a Salem?». Después de unos segundos de silencio, vio que la parte posterior de su cabeza se movía mientras él asentía. Sí. Salem estuvo de acuerdo. Después de todo, Salem era la madre de todas sus madres, por lo que era natural que él se refiriera a ella como tal. Ruby se preguntó de qué se trataba. Quizás quería pedirle algo y esta era la única manera de hacerlo. Después de todo, Salem era una mujer muy ocupada. La caída de la humanidad no se orquestaría sola. ¿Sobre qué le estás escribiendo?, ella preguntó. Los pies descalzos se arrastraban nerviosamente detrás de él. Si no te importa que te lo pregunte, claro. Ella siempre podía mirar por encima de su hombro y leer ella misma el contenido de la carta, pero eso habría sido de mala educación. Una intrusión en la privacidad de su mejor amiga, compañera de cuarto y compañera de abrazos. Jaune tomó el papel y lo dobló por la mitad, impidiéndole ver lo que había en él incluso si estaba dispuesta a hacerlo. Solo, comenzó vacilante. Decirle cómo me siento. Cómo estoy. Lo mucho que me preocupo por ella. Ruby no pudo evitar que la sonrisa apareciera en su rostro. Qué gesto tan amable para la mujer que les había dado esta vida. Eso es tan lindo, Jaune, dijo ella, envolviendo sus brazos alrededor de sus hombros y presionando su pecho contra su espalda. Estoy seguro de que le encantará. Salem realmente fue genial. Tan fuerte. Tan inteligente. Tenía que serlo, viviendo tanto tiempo como lo había hecho. La única razón por la que la humanidad siguió en pie fue porque ella amablemente lo permitió. Si quisiera, podría borrarlos fácilmente de la faz del planeta. Sin embargo, les permitió vivir, con la esperanza de que algún día vieran su verdadera grandeza y la sirvieran voluntariamente. Algunos ya lo habían hecho, como los profesores de esta academia.
Los demás aprenderían con el tiempo. Si tuvieron que ser forzados o no. Tal vez yo también debería escribir una carta, continuó. Suena como una idea realmente divertida. Jaune se volvió y la miró con ojos esperanzados. ¿Lo hace? ¿Sí? Podría decirle cuánto la amo y admiro. Estoy seguro de que le encantaría escuchar eso de sus hijos. Él continuó mirándola y pronto sus labios entreabiertos se curvaron en una pequeña sonrisa propia. ¿Sabes qué, Ruby? Creo que también es una gran idea. Ella asintió con la cabeza. ¿Sí? ¿Tienes más papel? El niño se levantó y señaló una pequeña pila de papel en blanco que estaba en el borde del escritorio. Mucho. Definitivamente deberías pensar en todas las cosas que amas y atesoras en este mundo. Cosas que amas. Personas que amas. Como Jan. Fue extraño. Ruby sabía que debería odiar el concepto de amor. Debería odiar la misma palabra. El amor, después de todo, era una cualidad positiva. Lujuria habría sido un término mucho más apropiado. La lujuria era egoísta. Un deseo básico que hablaba de los híbridos en un nivel primario. Sin embargo, el amor no parecía tan malo. De hecho, el amor parecía bueno. ¿Fue por su condición? ¿O fue por quien lo había dicho? En cualquier caso, ella haría precisamente eso. Le diría a Salem cuánto la amaba y apreciaba. Esa es una gran idea, estuvo de acuerdo. Salem recibirá las mejores cartas de nuestra parte. Jaune asintió. Sí. Realmente nos ayudará con nuestras lecciones también. Después de todo, estamos tratando de actuar de manera más humana. ¿Qué mejor manera que pensar en todas las personas que amamos? Él estaba en lo correcto. No es de extrañar que fuera uno de los mejores estudiantes de la escuela. Jaune puso una mano sobre su hombro y la instó a sentarse en el asiento que acababa de ocupar. Todos deberíamos hacerlo. Weiss también, cuando regrese. Incluso Blake y Jan. Todos deberíamos empezar a encontrar nuestra humanidad interior. Y creo que estas cartas son un gran comienzo. Ruby asintió con entusiasmo. ¿Sí? Esto va a ser muy divertido. Tengo tantas cosas en la cabeza ahora mismo que no puedo esperar a tenerlo todo por escrito. Ella realmente también lo hizo. No era solo el amor por Salem lo que sentía en su corazón. Era emoción lo que sentía por su hermana mayor. Para Weiss, incluso si la otra chica nunca admitiera ser su amiga. La cantidad de tiempo que habían pasado juntos durante las últimas semanas lo consolidó en su mente. Weiss podía hablar mucho, pero el hecho de que estuviera con Ruby todo el día todos los días demostró que su positividad no era un gran impedimento. Y luego estaba Jaune. Un chico que se había convertido en su primer amigo. Su mejor amigo. Su compañera de cuarto. Y. Tal vez más. Nota del autor. Tenemos una nueva portada, dibujada por el talentoso RKS Kojiro. Definitivamente deberías ver su trabajo para ver más arte Ruby increíble. La pieza fue encargada por Lightning Stux y por mí, y la pose fue idea de Lightning. Entonces, si quieres agradecerle, definitivamente deberías leer algunas de sus cosas. Su historia Dragon Slayer, Last Resort, se acaba de actualizar hoy. ¡Qué oportunidad tan perfecta! De todos modos, este capítulo fue muy divertido de hacer. Se aprendió mucho y se preparó mucho. Los próximos capítulos van a ser realmente emocionantes. Como siempre, mi agradecimiento a Lightning y Burkion por su continuo apoyo. Su ayuda e influencia son la única razón por la que estos capítulos siguen publicándose semanalmente. Y, por supuesto, mi agradecimiento a todos ustedes por continuar leyendo y revisando. Realmente los aprecio a todos. Espero que lo hayan disfrutado.